Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos opositores, especialmente alumnos de TECOL. Vamos a continuar ahora. Hemos visto el matrimonio, el matrimonio, la filiación, todo esto. Veis que vamos avanzando poco a poco. Ahora tenemos hijos y los padres con el problema. Un momentito, que vamos a poner aquí la posibilidad de leer en voz alta. Representación legal de los hijos. Y vamos a quitarle esto aquí. Vamos a ver un momentito. Creo uno que lo tiene todo preparado y no es así. Bien. La patria potestad. Vamos a ver la patria potestad, ¿qué es? La responsabilidad parental que se ejerce por los padres. Son deberes y facultades, cómo se ejerce, cómo se extingue, cómo se recupera, las restricciones, cuando no funciona bien el asunto de la patria potestad, el cuestionario, y después las relaciones padres e hijos. Estas dos cuestiones va a ser el tema de la sesión de hoy, con sus cuadros y sus cuestionarios. Bien. Vamos a poner el móvil modo avión sin sonido. Bien, la patria potestad, vamos a ver estas letras de estas explicaciones que no son puras de la ley, pues que nos las ilustre Robotina. Patria potestad. Patria potestad se entiende como los derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados, todo lo que haga referencia con el cuidado del niño para su óptimo desarrollo. Es decir, que todas las acciones que realice el niño o adolescente, en tal caso menor, será responsabilidad de sus padres o tutores reconocidos. Bien, señalemos aquí que hijos no emancipados, hijos menores no emancipados. La palabra emancipación significa, pues ya no está el hijo sometido a patria potestad. Estas obligaciones tienen que ver básicamente con la educación, alimentación, vestimenta, salud, recreación del menor, acompañado del desarrollo integral y la defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley, ya que las anteriormente nombradas protegen los derechos de cada uno de los ciudadanos y con mayor severidad la de los menores de edad. Bien, como responsabilidad parental se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad. O sea, no se puede ser un dictador, de acuerdo con su personalidad de cada hijo y con respeto a sus derechos de integridad física y mental. Este es un tema muy difícil en la práctica, como cualquier padre diría. Bien, las funciones las conocemos, vamos a escucharlas. Si quiere trabajar. Esta función comprende los siguientes deberes y facultades. Primero, velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Segundo, representarlos y administrar sus bienes. Bien, la parte de representación y administración de sus bienes lo veremos en el siguiente capítulo. Ahora nos centramos más en el punto 1 y si acaso en el 3. Tercero, decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorización judicial. Fijaos que para el cambio de residencia habitual, si cada padre quiere vivir en un sitio diferente, pues necesitaremos el consentimiento de ambos progenitores. Y si no hay consentimiento, tendríamos que ir al juez. ¿Cómo se ejerce en general la patria potestad? Luego ya veremos otros detalles. Ejercicio de la patria potestad. En defecto o por ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, será ejercida exclusivamente por el otro. Bien, la patria potestad se puede ostentar y no ejercerla.
para que no haya confusión, quien la ejerce tendrá la guarda y custodia. La guarda y custodia, en el caso de la separación, pues no, aunque llegue luego al divorcio, la patria potestad siempre existe. Pero claro, al estar separados, ¿quién guarda y quién cuida a ese hijo? Esa función de guarda y custodia corresponderá pues al que ejerce en realidad la patria potestad. Progenitores viven separados, por aquel con quien el hijo conviva. Solo el ejercicio, el otro no la pierde la obligación. El otro no pierde la obligación. El otro no, esto está mal, no pierde la obligación. Porque siguen manteniendo la patria potestad. Sin embargo, la autoridad judicial, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre ambos las funciones inherentes a su ejercicio. Bien, puede ser ejercer conjuntamente todas las obligaciones, entre los dos, todas, o distribuirlas. Unas obligaciones las hace el padre y las otras las hace la madre, o conjuntamente o entre ambos. O sea, conjuntamente todo o distribuye una parte para cada uno. ¿Cómo se extingue la patria potestad? Extinción de la patria potestad. Por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o del hijo. Por la emancipación. Aquí vemos que la emancipación, obviamente, se pierde la patria potestad. Y hay algo interesante que lo veremos después en la adopción. Al adoptar una persona a un hijo, a un niño, pues los padres pierden la patria potestad que la va a ejercer el adoptante. Por la adopción del hijo. Padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad. Bien. Aquí tenemos un par de cosas que está privados total o parcialmente, privados, dice privados, y aquí en restricción hablará excluidos. Cuidado. Una cosa es privados, que la tenían y se le priva por autoridad judicial, por sentencia, se le priva. Pero aquí excluido es que ni siquiera llega a ostentar la patria potestad. Aquí no llega a ostentarla. Es decir, cuidado con privados, total o parcialmente, la tenían y dejan de tenerla, y aquí excluidos es que no la van a ejercer. Padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad. Por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma dictada en causa criminal o matrimonial. Recuperación de la patria potestad. Los tribunales. Bien, aparte de que habla fatal con lo de la patria, dice la patria, yo también meto la correspondiente gamba. Leemos otra vez, no pasa nada, así repasamos más veces. Recuperación de la patria potestad. Los tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación. Nada que decir, nada que explicar. Padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos. Bien, se preste o no se preste, o sea, se tenga o no se tenga la patria potestad, si son progenitores, el hijo está afiliado, claro, a no ser que la afiliación hayamos tenido un problema de impugnación del padre o la madre, pero generalmente el padre, pues se salga no es mi hijo, entonces se acabó. Es el único caso en que, aun estando casado o no estando casado, no tiene obligación para con el hijo. Pero mientras tenga la patria potestad y el hijo esté filiado con ellos, pues tienen estas obligaciones, velar y prestarles alimentos. Vamos a ver las restricciones. Restricciones. Progenitor,
Quedará excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas de amparo, guarda o defensa, y no ostentará derechos por ministerio de la ley respecto del hijo o de sus descendientes, o en sus herencias cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generación, según sentencia penal firme. Bien, se concibió el hijo por violencia, coacción, intimidación. Esas son las relaciones a que obedece la generación, a que obedece el embarazo. Aquí hablamos ahora de la filiación que fue judicialmente determinada contra su oposición, y veremos que en este caso pues tendrá que, como está por sentencia judicial, tendrá que ostentarla en el sentido de la obligación de velar por los hijos y prestarles alimentos. Luego el hijo será el que decida, cuando sea mayor de edad, decida si sigue o no. La filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición. Se determina el apellido del padre o madre a pesar de su oposición. Bien, se determina, pero hay oposición. Al haber oposición, queda excluido de la patria potestad. El juez filia al hijo con el apellido del padre, pongamos, culpable del padre, lo filia con el apellido, pero con oposición del padre, en cuyo caso ese padre queda excluido de la patria potestad. Hijo, en ambos supuestos no ostentará el apellido del progenitor en cuestión, más que si lo solicita él mismo o su representante legal. Bien, el hijo ya después podrá solicitarlo. En estos dos casos queda excluido de la patria potestad y no ostentará sus derechos el progenitor que se haya sido condenado, o a pesar de que lleva el apellido, el hijo lleva su apellido porque está afiliado, pero fue contra su oposición. Por tanto, excluido de la patria potestad. El hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión, salvo si lo solicita él mismo o su representante legal, en el caso de que el padre haya sido condenado en sentencia penal firme, a causa de las relaciones a las que obedezca la generación, es decir, si el hijo es fruto de una agresión sexual sufrida por la madre. Tampoco es obligado que ostente los apellidos del padre si la filiación ha sido judicialmente determinada contra la oposición de éste. En estos casos, es el hijo quien decide si quiere llevar el apellido del padre. Bien, pero estas restricciones no son para toda la vida. Hay veces que dejan de producir efecto. Dejarán de producir efecto estas restricciones. Por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad. Bien, dejarán de producir estas restricciones y quieren decir que sí quedaría incluido el progenitor en estas circunstancias, quedaría si lo determina así el representante legal del hijo, pero aprobado por un juez, por sentencia judicial o decreto judicial, o por voluntad del hijo, como hemos dicho, una vez alcanzada la plena capacidad o la mayoría de edad o la emancipación. Quedarán siempre a salvo. Las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos. Vamos a ver que es pequeñito y es interesante. Bueno, en la sesión de hoy solamente hay una pregunta, ¿eh? Nos ha salido una pregunta y fácil. Ya vemos que estos temas, aunque sean muy liosos, muy farragosos, luego pues se nos preguntan cosas muy sencillas, muy de cajón. Pero bien, como interesa también, a ver, este es muy largo, no lo vamos a ver. Pasamos a las relaciones paterno-filiales. Hemos visto las obligaciones de los padres, ahora padres respecto a los hijos y a la recíproca. Relaciones paterno-filiales. Hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. Bien, la ley se repite muchísimo, no emancipados. Si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten, sea en procedimiento contencioso o de mutuo acuerdo. Bien, eso no quita, si tienen suficiente madurez, eso ya lo ve el juez,
tienen que ser oídos siempre en cualquier tipo de decisión que le afecte a los hijos, sea en un proceso problemático, contencioso, o aunque sean de mutuo acuerdo, porque puede ser de mutuo acuerdo y el hijo no estar conforme con las decisiones de sus progenitores o de sus padres. O sea, siempre, por supuesto, más en el contencioso, que es el problemático, pero incluso también en el de mutuo acuerdo. Derecho del progenitor. Progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad. Hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Bien, mientras estén bajo su potestad, obedecerlos. Y aunque no estén bajo su potestad ya después, son mayores, por supuesto, el respeto hacia los padres debe estar siempre. Es decir, obedecer mientras permanezcan bajo la potestad. Pero el respeto es siempre, toda la vida. Contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Bien, pues un chico de 17 años que trabaja, tiene sus ingresos, pues equitativamente, en función, o sea, no en la misma medida, algo menor, pero dice equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento, soportar las cargas de la familia mientras conviva con ella. Ahora tenemos un menor no emancipado que por lo que sea, pues ha tenido un hijo, un menor de 15 años o de 17, pero no está emancipado. ¿Qué pasa con su patria potestad? Menor no emancipado, respecto de sus propios hijos. Ejercerá la patria potestad con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor. En casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del juez. Bien, ya vamos viendo que siempre es lo mismo. Primero están pues, los que tienen la patria potestad, los representantes legales, el tutor si existe, y en este caso es padres, si hay patria potestad, por los procreadores, y si hay un tutor, pues por el tutor. Y en caso de imposibilidad, con desacuerdo de estas personas, con la del juez. Bien, esta es la única pregunta que tenemos, fijaros. Relaciones paternofiliales, que es la incorrecta. Nos pregunta, señale la incorrecta. El menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de su padre y a falta de ambos del Ministerio Fiscal. No. En caso de desacuerdo o imposibilidad con la del juez. Aquí ambos no nos dice nada del Ministerio Fiscal. Dice que la asistencia de su padre o de su tutor. Y a falta de ambos, con el Ministerio Fiscal. No es así, está mal planteada la frase. Vamos a entrar un poco más en el ejercicio de la patria potestad. Es un poco, da muchas vueltas el código a lo mismo, ¿eh? Vamos a ver la inteligencia que tenemos que deducir, la información, y con eso pues esto está perfectamente sabido. Ejercicio. La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Bien, vale. Es decir, los dos, o uno dice, mira, yo me desentiendo, lleva tú este tema, que me desentiendo. Entonces, los actos que haga el que se queda con el hijo son válidos. Puede la otra parte decir, esto lo estás haciendo mal. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. Son actos. Oye, que el niño sale hasta las 11. Bueno, pero es que todos los niños salen hoy hasta las 11, ¿no? Ya con 17 años, por ejemplo. O situaciones de urgente necesidad. Obviamente lo que haga uno de ellos, lo que haga el que está con el hijo, pues obviamente que es lícito. En defecto o por ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro. Bien, este párrafo debía de estar, voy a cambiarlo, ya que aprovecho, se me ha pasado antes. Vamos a ver, aquí, estos dos lo vamos a poner
aquí encima. Porque es más... Vale. Vaya. Bien, creo que aquí está mejor. Pues eso, esto es estudiar. Estudiar es eso, aquilatar, llegar al punto, oye, aquí creo que sería mejor de esta manera, de esta otra. En realidad, yo no doy clases magistrales, ni lo pretendo, ni estoy preparado. Pero sí que me gusta estudiar y analizar las cosas tal como soy capaz de llegar, claro. La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. En defecto o por ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro. Si los progenitores viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Recordad que decimos, se ejerce la patria potestad, no se le quita al otro con el que no convive, simplemente el ejercicio de la patria potestad, que sería la guardia y custodia, cuando decíamos velar, que el otro tiene que velar, pero claro, a distancia. Sin embargo, la autoridad judicial, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre ambos las funciones inherentes a su ejercicio. Bien, esto ya lo hemos comentado un poco más arriba. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. Bien, hay casos ahora que se requiere una atención y asistencia psicológica. Atención y asistencia psicológica. Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor. Bien, vamos a hacer aquí también una observación. Aquí dictada una sentencia condenatoria o iniciado el procedimiento penal. Los dos casos. Bien, en estos casos, dictada la sentencia y mientras no se extinga la pena, la responsabilidad, o iniciado el proceso, ¿qué ocurre? Bastará el consentimiento de este otro para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Lo anterior será igualmente aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género, siempre que medie informe emitido por dicho servicio que acredite dicha situación. Bien, no que lo diga ella, sino que hay un informe emitido por dicha el servicio que le está atendiendo que acredita que es un servicio especializado en violencia de género y que la mujer está siendo atendida. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de 16 años, se precisará en todo caso el consentimiento expreso de estos. Bien, mayores en muchos casos se les oye a partir de los 12, pero ya necesitamos el consentimiento expreso que te digan sí, no vale el tácito aquí, se supone, no vale expreso. Vamos a ver otras cuestiones respecto a las decisiones que se adoptan por los que ejercen la patria potestad. Facultad de decidir. En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los dos podrá acudir a la autoridad judicial, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, atribuirá la facultad de decidir a uno de los dos progenitores.
Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los progenitores o distribuir entre ellos sus funciones. Bien, si hay desacuerdo ya reiterado, pues ya pues no queda más remedio que atribuirla total o parcialmente a uno, como hemos perdón, hemos dicho antes, o distribuir las funciones entre ambos. Esto también se ha repetido anteriormente. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de 2 años. Una preguntita típica, ¿eh? La vigencia del plazo donde existe desacuerdos reiterados, que se entregará atribuir total o parcialmente a uno o distribuir ¿cuánto tiempo? El que se fije. Plazo que se fije, pero nunca superior a 2 años. Una posible pregunta. En los supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro. Si no hay nada que decir, pues se presume que no hay problemas y que el consentimiento es de los dos. Padres separados. Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad. El juez oirá antes de tomar esta medida a los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de 12 años. Bien, entramos ahora qué medidas puede tomar el juez. Vamos a ver. ¿Qué medidas puede tomar el juez cuando considera que puede haber algún problema en la relación? Medidas judiciales. El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del ministerio fiscal. Bien, de oficio por sí mismo, lo pide el hijo, cualquier pariente que observa el asunto o el ministerio fiscal. ¿Qué dictará el juez? Primero, las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber por sus padres. Segundo, las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda. Tercero, las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes. A. Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa. B. Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. C. Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. Cuarto, la medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente con respecto al principio de proporcionalidad. Quinto, la medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático con respeto al principio de proporcionalidad. Bien, en estos dos casos deja muy patente que estas prohibiciones, tanto la de aproximarse y acercarse como la de comunicación o contacto, que es el principio de proporcionalidad. Lo podéis subrayar en vuestro propio libro. Sexto, la suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad /diagonal o en el ejercicio de la guarda y custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Bien, el juez aquí está, aunque exista resolución judicial previa, resolución judicial o convenio aprobado, el juez lo está modificando. Porque está viendo que el menor tiene un peligro o puede tener perjuicio en el entorno familiar o también respecto a otras personas.
Caso de posible desamparo, algún chico que no tiene dónde ir. Caso de posible desamparo del menor, el juzgado comunicará las medidas a la EP. Bien, en estos casos de desamparo hay una entidad pública, generalmente lo llevan, son instituciones a cargo de las comunidades autónomas en España, que se hacen cargo del menor. Se hacen cargo y el juez es el que va a vigilar o va a controlar la situación del menor desamparado que está siendo cuidado por la entidad pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso judicial o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, en que la autoridad judicial habrá de garantizar la audiencia de la persona menor de edad, pudiendo el tribunal ser auxiliado por personas externas para garantizar que pueda ejercitarse este derecho por sí misma. Es decir, que además de que la entidad pública se va a hacer cargo, pero sí puede ser también auxiliada por profesores y cuidadores en general externas, que le encomiende esta gestión. Hijos menores, derechos que tienen. Hijos menores. Tienen derecho a relacionarse con sus progenitores, aunque estos no ejerzan la patria potestad. Aunque no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra cosa por resolución judicial o por la EP en los casos establecidos en el artículo siguiente. Aquí solamente sería el juez o la entidad pública que está cuidándole en situación de desamparo, que dice que no se relacione ni con sus progenitores, ejerzan o no la patria potestad. Privación de libertad de los progenitores, y siempre que el interés superior del menor recomiende visitas a aquellos. La Administración deberá facilitar el traslado acompañado del menor al centro penitenciario, ya sea por un familiar designado por la Administración competente o por un profesional que velarán por la preparación del menor a dicha visita. Bien, cuando habla de la Administración se está refiriendo a la entidad pública. Es una entidad, como hemos dicho, del Estado, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, y entonces, pues, esa entidad es la que tiene que siempre, cuidado, siempre que el interés superior del menor recomiende visitas a su padre y su madre que están en la cárcel. Lo recomienda. Bien, pues lo van a llevar en estas circunstancias. La visita a un centro penitenciario se deberá realizar fuera de horario escolar y en un entorno adecuado para el menor. Relaciones personales del menor no podrán impedirse sin justa causa. Con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados. Bien, aquí ya tiene menos problemas. No era el caso del padre en la cárcel, sino en general con otras personas que han pertenecido o pertenecen a su entorno. El juez. El juez. En caso de oposición y a petición del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados. Resolverá atendidas las circunstancias. Bien, de lo que estábamos hablando, al final, pues ¿quién va a ser quien decida? El juez. ¿Quién deberá? Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos y entre abuelos y nietos no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores. Bien, puede ser que por el mero hecho de ir a ver a los abuelos y todo este asunto y esa libertad que se da al menor, pues puede dar lugar a infringir resoluciones judiciales de restricciones del menor respecto a sus padres. Hay que llevar cuidado. Las medidas que se pueden para favorecer las relaciones no faculten, no den pie a la infracción de resoluciones judiciales que ya vienen restringiendo o suspendiendo la relación del menor con los progenitores. Y con alguno de los progenitores. También es interesante destacar eso. Bien. ¿Qué hace la entidad pública? Entidad pública EP, a la que en el respectivo territorio esté encomendada la protección de menores. Regulará las visitas y comunicaciones. Bien, estamos hablando de que
en general será el juez. Pero si el menor está en entidad pública, pues esa función ya le corresponde a dicha entidad pública. Regulará las visitas y comunicaciones que correspondan a los progenitores, abuelos, hermanos y demás parientes y allegados respecto a los menores en situación de desamparo. Sí, porque generalmente la entidad pública va a tener a menores en situación de desamparo. Si están amparados con familia y tienen otra solución, digamos que este es el último remedio, la entidad pública. Pudiendo acordar motivadamente en interés del menor la suspensión temporal de las mismas. Previa audiencia de los afectados y del menor si tuviere suficiente madurez. Y en todo caso, si fuera mayor de 12 años, con inmediata notificación al Ministerio Fiscal. Bien, vamos a hacer aquí y vamos a hacer una pequeña rectificación también. Y del menor, aquí está mejor. Vamos a ver. Queda mejor así. Pudiendo acordar motivadamente en interés del menor la suspensión temporal de las mismas. Previa audiencia de los afectados, sí. Perdón, vamos a ver. Bien, a ver, se lee mejor así. Pudiendo acordar motivadamente en interés del menor la suspensión temporal de las mismas previa audiencia. De los afectados, sí. Del menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, con inmediata notificación al Ministerio Fiscal. A tal efecto, el director del centro de acogimiento residencial o la familia acogedora u otros agentes o profesionales implicados. Bien, aquí ya lo veremos más adelante. La entidad pública ejerce cierta autoridad sobre el menor por delegación del juez, pero esta entidad pública dispondrá de un centro de acogimiento. La entidad será la comunidad autónoma. Pero después estará el Colegio San Bernardo, que es un centro de acogimiento residencial, o también ese menor puede ir a pasar a la familia acogedora u otros agentes que dice aquí o profesionales implicados. Es decir, la entidad pública podrá enviarlo al centro de acogimiento residencial o enviarlo a una familia acogedora u otros agentes o profesionales implicados, los cuales, vamos a ver, informarán a la entidad pública. Repetimos. A tal efecto, el director del centro de acogimiento residencial o la familia acogedora u otros agentes o profesionales implicados informarán a la EP de cualquier indicio de los efectos nocivos de estas visitas sobre el menor. Podrán oponerse a dichas resoluciones administrativas, el menor, los afectados y el Ministerio Fiscal. Bien, las resoluciones administrativas son de la EP. Vamos a hacer aquí otra pequeña. Resoluciones administrativas son las resoluciones de la entidad pública, Se lo propone el director del centro y en función de eso, la entidad pública adopta una resolución administrativa que tiene recursos. Se pueden oponer el propio menor, los afectados que decíamos aquí arriba, otros agentes o profesionales implicados y, por supuesto, el Ministerio Fiscal. Bien, pues esto es hasta aquí. Vamos, como tenemos un poquito de tiempo, vamos a leernos la tabla 12. Tabla 12. Aspecto. Detalles. Atención y asistencia psicológica. Menores de edad. Consentimiento del progenitor no condenado necesario. Progenitor condenado debe ser informado. Mayores de 16 años. Requieren su consentimiento expreso. Aplicable en casos de violencia de género con informe de servicio especializado.
Medidas judiciales ante sentencia condenatoria. 1. Medidas para asegurar alimentos y necesidades del hijo en caso de incumplimiento. 2. Medidas para evitar perturbaciones en cambio de titular de guarda. 3. Prevención de sustracción de menores, prohibición de salida del país, restricciones de pasaporte, autorización judicial para cambio de domicilio. Protección del menor en riesgo. 1. Prohibición de acercamiento a menores por parte de progenitores, tutores o terceros. 2. Prohibición de comunicación con menores. 3. Suspensión cautelar de patria potestad, guarda y custodia, y régimen de visitas. Intervención judicial en desamparo del menor. Comunicación de medidas de protección a la entidad pública. Audiencia del menor garantizada, con posibilidad de asistencia externa. Custodia en padres separados. Decisión judicial en beneficio de los hijos sobre custodia. Consideración de la opinión de hijos mayores de 12 años o con suficiente juicio. Derecho a relaciones familiares del menor. Menores tienen derecho a relacionarse con progenitores no custodios, salvo resolución judicial contraria. Facilitación de visitas a progenitores en prisión, respetando el interés superior del menor. Relaciones personales con hermanos, abuelos y otros parientes no deben impedirse sin justa causa. Regulación de relaciones familiares por EP en desamparo. EP regula visitas y comunicaciones de menores en desamparo con progenitores, abuelos, hermanos y parientes. Posibilidad de suspensión temporal en interés del menor. Bien, vemos que aquí nos aclara muchísimo y nos lo pone en este cuadro sinóptico todo lo que hemos visto. Es decir, no hay que empollarse todo lo de arriba porque luego nos queda esto, que lo conveniente es que sigamos, vamos a hacerlo de completo, sigamos con el cuestionario y finalmente volvemos a leer otra vez la parte legal y ya pues podemos decir que ya estamos en disposición de saberlo todo. A ver si no son muchas preguntas, es igual. El que tenga mucha prisa, pues ya puede cerrar. Cuestionario 14. ¿Qué es la patria potestad y qué objetivo tiene en el marco jurídico? Es una responsabilidad parental que se ejerce sobre los hijos e hijas no emancipados, siempre en interés de estos, procurando su bienestar, integridad y un desarrollo adecuado tanto físico como mental. ¿Cuáles son las obligaciones principales de los progenitores bajo la patria potestad? Velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos, administrar sus bienes y decidir sobre su lugar de residencia habitual. ¿Cuándo se consideran válidos los actos realizados por uno de los progenitores en nombre de los hijos? Cuando los realiza uno de los progenitores conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. ¿Bajo qué circunstancias puede uno de los progenitores tomar decisiones unilaterales respecto a la atención y asistencia psicológica de los hijos menores de edad? Cuando se haya dictado una sentencia condenatoria o iniciado un procedimiento penal contra el otro progenitor por atentar contra la vida, integridad física o moral, libertad o indemnidad sexual de los hijos menores, o contra el propio progenitor. ¿Cómo se debe proceder en caso de desacuerdo entre los progenitores en el ejercicio de la patria potestad? Cualquiera de los progenitores puede acudir a la autoridad judicial que, tras oír a ambos y al hijo si tiene suficiente madurez, o si es mayor de 12 años, atribuirá la facultad de decidir a uno de los progenitores. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la sustracción de los hijos menores por uno de los progenitores o terceras personas? Prohibición de salida del territorio nacional, prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo, y sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor, entre otras. ¿Qué se dictamina acerca de las relaciones personales del menor con sus parientes y allegados?
Las relaciones personales del menor con hermanos, abuelos y otros parientes no pueden impedirse sin justa causa, y en caso de oposición, un juez resolverá atendiendo a las circunstancias. ¿Qué criterios se establecen para que los hijos menores puedan ser oídos antes de tomar decisiones que les afecten? Deben ser oídos en términos accesibles, comprensibles y adaptados a su edad y madurez, y en condiciones idóneas, pudiendo recabarse la ayuda de especialistas si es necesario. ¿Cuáles son los deberes de los hijos no emancipados respecto a sus padres? Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre, además de contribuir equitativamente, según sus posibilidades, a las cargas de la familia mientras convivan con ella. ¿En qué situaciones se prevé que la patria potestad sea ejercida exclusivamente por uno de los progenitores? En defecto, ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro. ¿Qué acciones puede tomar el juez en caso de incumplimiento del deber de prestación de alimentos por parte de los padres? Dictará las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo. ¿Cómo se ejerce la patria potestad cuando los progenitores viven separados? Por aquel progenitor con quien el hijo conviva, a menos que por solicitud del otro progenitor y en interés del hijo. La autoridad judicial atribuye la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuya entre ellos las funciones inherentes a su ejercicio. ¿Bajo qué circunstancias puede un hijo menor no emancipado ejercer la patria potestad sobre sus propios hijos? Lo hará con la asistencia de sus propios padres y, a falta de ambos, de su tutor, en caso de desacuerdo o imposibilidad, con la asistencia del juez. ¿Cómo se determina a cuál de los progenitores se confiará el cuidado de los hijos menores de edad en caso de que los padres vivan separados y no lleguen a un acuerdo común? El juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, tras oír a los hijos que tuvieron suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueron mayores de 12 años. ¿Cómo se procede si los hijos, ya mayores de 16 años, requieren asistencia psicológica en el contexto de un procedimiento penal contra uno de los progenitores? Se precisará en todo caso el consentimiento expreso de estos. ¿Cómo debe ejercerse la patria potestad, y qué principios se deben respetar al tomar decisiones que afectan a los hijos? La patria potestad debe ejercerse siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y respetando sus derechos, su integridad física y mental. Si los hijos tienen suficiente madurez, deben ser oídos antes de adoptar decisiones que les afecten, garantizando que puedan ser oídos en condiciones adecuadas y con términos accesibles y comprensibles para ellos. Bien, terminamos la sesión de hoy. Hoy os he puesto un poquito más. No sé si llegará a los 40 minutos, pero creo que merece la pena. Una parte importante del Código Civil, que es aunque solamente hay una pregunta, pero tenemos que estar en disposición de entenderlo todo. Si lo entendemos todo, ya no digo saberlo de memoria, sino entenderlo, luego en el examen cualquier pregunta que nos aparezca será por pura lógica, pero esa lógica no es la lógica del que no sabe. El que no sabe no tiene lógica. Es de quien ha estudiado, se ha enfrentado a esto, lo ha entendido y entonces pues son preguntas que salen sin más. No es necesario recordarlas. Yo os tengo que poner esto porque estos son, aunque esté algo variado la manera de presentarlo, pero son preguntas, o sea, son redacción pura del código, como haremos en todo el curso. Las redacciones en esta letra típica son redacciones de donde van a seguir las preguntas. Las preguntas no nos van a salir del cuadro, ni nos van a salir del cuestionario, pero el cuadro y la tabla y el cuestionario nos servirá para entenderlo bien. Muchas gracias, perdonad si me he pasado un poco más, pero siempre el interés, en este caso no del menor, sino el interés del opositor, el alumno, el opositor en general, hacia quien trabajo con
tanta ansia y con tantas ánimas, me parece mal hablar de mí mismo. Gracias y continuaremos un poco más tarde.